Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta misma verdad se aplica a la vida cristiana. En el curso Una salvación tan grande, el Dr. Ernesto Johnson trata con la experiencia de la salvación y el proceso de desarrollo en la vida del creyente. En esta continuación de nuestro estudio, Una salvación tan grande, queremos unirnos al apóstol Pablo en su análisis del gran problema del hombre, el cáncer que va matando poco a poco el ser humano. Vimos en capítulo 1 que la ira de Dios, la ira santa de Dios, va en contra de esta rebeldía del ser humano. No puede haber de otra manera. Dios es un Dios de amor y nunca se olvide usted de esa gloriosa verdad. Sin embargo, hay un obstáculo, una barrera que no le permite que Él manifieste, que Él enséñenos ese amor hasta que el pecado haya sido quitado. Eso viene más adelante en Romanos. Pero en capítulo 1, 18 a versículo 32, vemos cómo es la injusticia del hombre, la falta de justicia, la rebeldía, las formas groseras y terribles, las formas feas. Mayormente en la última parte del capítulo, la perversión inmoral del hombre y de la mujer, con una denuncia devastadora de la homosexualidad y el lesbianismo. Pero es nada más como el florecimiento de ese mal que se plantó en el corazón del ser humano cuando se independizó de Dios. Y así del orgullo el primer pecado, la ingratitud y también el entenebrecimiento de su mente y también de su corazón resultó en esa devolución para abajo, resultando aquí en la violencia que vemos alrededor de nosotros. Así los asesinatos y también los secuestros y también la perversión que vemos en casas, en matrimonios y por todas partes el mal que nos rodea. Terminando esa porción en versículo 29, Pablo da un resumen de la injusticia. Quiero que noten no tan solo esos pecados terribles y feos que tienen consecuencias muy tristes, sino también ciertas actitudes que hasta el creyente toleramos. Versículo 29 de capítulo 1 de Romanos. Estando atestados de toda injusticia, y ahora la lista: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Pero note aquí la envidia muchas veces silenciosa, enmascarada tras una frente que realmente da lo contrario. Dice también homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, y ahora viene quizá la palabra clave, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, y ahora viene el tiro de gracia, lo que es la doble culpa del ser humano, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, sabiendo
así con ojos abiertos hasta el juicio de Dios. Tan terco, tan obstinado es el corazón humano, que lo hace y también se goza en los que practican semejantes cosas. Tremenda es la denuncia del ser humano, como Dios lo ve. Su vecino quizá lo ve muy diferente, pero Dios no ve así solo lo exterior. Él ve el corazón y tal es su diagnosis. El pecado ya toma la forma de la injusticia, fea y también terrible, que trae las nefastas consecuencias para el que peca y para los que también son víctimas del pecado. Pero hay más que decir en cuanto al corazón humano, como Dios lo ve. Hay también la justicia propia. El que piensa que no es tan mal como otro, y aún quizá como estos descritos en esta porción. Quizá el judío que aparece en capítulo 2 va pensando al leer lo que Pablo escribe, pues así de veras, así son los griegos, los romanos. Pero nosotros, los hijos de Abraham, no lo somos. Somos más bien el pueblo de Dios. Tenemos la ley de Dios. Y por eso, en lugar de reconocer el mal suyo, así indican el dedo, señalan el dedo, es el otro. Es también pecado semejante orgullo moral o espiritual. Y capítulo 2 es la denuncia de ese aspecto del mal. Permítanme leer los primeros versículos de capítulo 2, porque Pablo se dirige con toda franqueza a su lector. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Qué tremenda denuncia. Es un dictamen del juez, que quien no ve en sí el mal, sino lo ve en el otro, es culpable de lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Claro que no. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira contra el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo así le hace bien patente que no hay ningún ser humano que se escape de esa vista penetrante de Dios. Y aunque la forma exterior de la vida sea muy religiosa, muy tradicional, mejor que el vecino, Dios ve la corrupción del corazón. Se dirige al judío con más ataque aún en capítulo 2, versículo 17. Ahora lo nombra. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y ahora viene 12 declaraciones que eran como soplos hacia un globo, inflándolo. El judío pensando en su privilegio, sintiéndose autosuficiente, muy confiado en sí. Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad
e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, como esos greco-romanos, instructor de los indoctos, maestro de niños, y tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, ahora viene el tiro de gracia, aquí viene el golpe, el alfiler que va a desinflar ese globo de orgullo moral y religioso. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y como el judío confiaba en sí, se jactaba de ser un monoteísta. Pero él así, con un golpe, acaba con toda esta defensa falsa. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por aquí tenemos la injusticia, lo feo de la perversión sexual. Por el otro lado tenemos, podremos decir, el ropaje religioso de quien se cree bueno delante de Dios cuando no lo es. Y Pablo dice, peor es el autoconfiado, el autosuficiente, porque se engaña. En el caso del pecador, el borracho, el vil, el mujeriego, a lo menos se da cuenta de su mal. Pero él que se ve bien ante Dios, doblemente ciego. Me gustaría ahora ilustrar esto en dos porciones en la vida de nuestro maestro. Primero, busque conmigo en Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Relata una historia hermosa de una invitación que le llegó al Señor por parte de Simón el fariseo. Simón, no cabe duda, un líder entre los demás. Ante sus vecinos, quizá en su posición social, en el primer lugar. Y por eso invita a Jesús pensando en él como un gran rabí, uno más o menos igual que él. Lucas 7, 36. Va pintando este cuadro Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Sin duda, Simón bien contento por la llegada del gran rabí, honrando su casa y también su presencia. Pero en un momento va a haber un escándalo en casa de este hombre tan moral. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, note así el respeto, el cuidado, su conducta muy casta, aunque siendo mujer de la calle, pudiéramos decir, detrás de él, a sus pies llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Escándalo tremendo en casa de este hombre tan respetable, hombre tan religioso, tan moral. Nuestro Señor anticipaba su pensar. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, no tenía la confianza para exteriorizar aquello. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ella
culpable de la injusticia de Romanos 1. Él, engañado por su propia justicia, ahora la ve como indigna de estar ahí. Y él así tilda a Cristo de ser también un escándalo. Y por eso entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un creador, un creedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. 550. No es difícil saber que es la mujer que debe 500. Él, a su criterio, nada más unos 15. Pero dice, y no teniendo ellos con qué pagar, ni el culpable de la injusticia, ni tampoco, mucho menos, aquel que debe 50, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ya está en un dilema. ¿Cómo contestar? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: note aquí este momento crítico de encuentro. ¿Ves esta mujer pecadora a quien él lo había menospreciado con frialdad? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y tú me no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado a besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, y ahora viene la lección, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Simón, haz aquí la aplicación. Y ahí él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer con una voz salvadora: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuál fue la diferencia? Simón, hombre de mucha religión, noble, respetable, pero también autosuficiente, no viendo su corazón, su propio mal, juzgando a la mujer, mujer de la calle. Ella se dio cuenta, se arrepintió, y en arrepentirse vino y mostró con gratitud su amor por haber conocido al Maestro. No es tan difícil reconocer el mal de la mujer, pero qué difícil es ver en nosotros el potencial de una justicia propia nuestra. Pero hay también otra porción que viene siendo para mí como un faro en esta área del pecado. Lucas capítulo 18 es una historia, un cuento, una vez más, no del fariseo y una mujer, pero en capítulo 18, versículo 9, parábola del fariseo y el publicano. Una vez más, es bien gráfico el encuentro de estos dos. A unos que confiaban en sí mismos como justos, como si fuesen justos, y no lo eran, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola:
Cristo se dirige precisamente a ese orgullo religioso que no se da cuenta del mal, del cáncer del ser humano. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hacia el templo, lugar donde Dios y su presencia debe estar. 1 era fariseo, perfecto en creer lo justo, lo recto, lo ortodoxo, su vida exterior bastante respetable y noble, pero note cómo él así se acerca. Pero también el otro, el publicano. Muchas veces el publicano era aquel pecador, quizá uno tirado por la calle, uno que realmente no profesaba nada de una reputación religiosa. Sin embargo, los dos llegando al templo. Pero noten la marcada diferencia. El fariseo puesto en pie, erguido, no tiene problema de mirar directamente en cara de Dios, porque Él es bueno. Él no necesita a nada ni a nadie. Y dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, claro, su oración no se dirigió a Dios, sino a su propio ser, Él siendo su propio Dios. Dios no escuchó esta oración así arraigada en esa confianza orgullosa. Dice también enumerando sus bienes, sus méritos. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Tan orgulloso que él así abiertamente desprecia a este hombre ahí, tan distinto, tan diferente. Él sigue diciendo como si Dios necesitara saber de sus bienes y también de sus méritos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, y ahora él va enumerando sus méritos. Dios no lo escucha porque motivado por el orgullo, Dios no puede. Pero al contrario, escuchemos lo que dice el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, la oración tan corta, pero tan directa, que penetra hasta los cielos y alcanza el oído de Dios mismo. Dios, sé propicio a mi pecador. En unas 5 cortas palabras, él se humilló, él reconoció su mal, su injusticia. Lo contrario, el otro, de ninguna manera. Y ahora Cristo agrega la conclusión. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es, pues, la lección principal? El Evangelio trae esperanza, poder transformador a todo aquel que cree. Pero no que crea en sí mismo, sino que cree en Dios. Uno que reconoce su propio mal, o sea, en forma de la injusticia fea, como vimos en capítulo 1, o también esas otras formas más sutiles, esas actitudes de religiosidad, de superioridad, de orgullo. Ahora, el que se arrepiente tanto de la injusticia como de la justicia propia, a tal corazón el Evangelio llega y transforma.
Quizá uno va a decir, eso sí es para el incrédulo, cómo uno se salva. Pero como vamos poniendo las bases, queremos ver que el creyente también siempre se acerca a Dios, confesando sus pecados, pero reconociendo el mal de su propio corazón. Y arrepentido y quebrantado, viene a Dios. Y el poder del Evangelio cambia el corazón y transforma el creyente en ser seguidor de Cristo. Así concluimos por hoy. Hasta la próxima lección, cuando el Dr. Johnson nuevamente comparta verdades sobre la vida crucificada y resucitada en Cristo, clave para disfrutar en forma plena nuestra salvación.